Señor, mira los países asiáticos, los países africanos. Oh, mi Dios amado, sé que hay muchas personas en ese lugar anunciando tu palabra. Señor, obra y bendice de una manera especial los misioneros que, mi Dios, dedican su tiempo completo para anunciar tu palabra y servirte. Mi Dios, clamamos por los evangelistas, misioneros y las personas que anuncian tu palabra. Oh, clamamos por salvación de esta humanidad, Señor. Clamamos para que tu gloria maravillosa, oh, Rey de reyes y Señor de señores, salva. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de esta humanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oh Dios amado, clamamos por sanidad, Señor. Clamamos, mi Dios, para que usted tenga misericordia en los hospitales y en todos los lugares. Señor amado, en el nombre de Cristo, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, Dios. Oh, bendecido es tu nombre, tu palabra no te ha dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así como se lo dijiste a Marta y a María, Señor, así queremos ver tu gloria de sanidad en muchas vidas. Clamamos, Señor, por los gobiernos, para que usted se glorifique de una manera especial en los gobiernos, los presidentes de cada nación. Amado Dios, una vez más clamo por Venezuela y todo lo que se está levantando a raíz de estas elecciones 2024. Señor, que todo lo que acontezca en ese lugar sea por tu voluntad maravillosa. Pero solo te pido, ten misericordia del pueblo de Venezuela. Oh Dios, porque eres grande y maravilloso. Oh Señor, y con nuestro corazón te pedimos que tengas misericordia y tomes control de Venezuela, así como de Colombia y de todos los países, Señor. En el nombre de Jesús. Eres grande y poderoso, Dios, eres maravilloso. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor.
solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, una vez más. Hijo de Dios, recibe la honra y honor, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, toda la gloria, la honra y como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo, una vez más. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti, y solo a ti buscaré.
sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname una vez más. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Gracias, Dios. Adoramos tu nombre, Señor, y agradecidos, porque digno eres de recibir la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y te pedimos, Señor, que llenes nuestras vidas, que llenes nuestro ser, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, que corre, mi Dios, como ríos de agua viva por nuestro interior. Gracias, Padre, gracias. Recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así nuestro hermano que lleva el mensaje, vamos a estar orando para que Dios se glorifique y hable en nuestras vidas. Amado Dios, aquí está nuestro hermano Damon, el que hoy va a hablar tu palabra a tu pueblo. Sea usted poniendo de nuevo, mi Dios, en sus bocas y en su entendimiento, sea usted dirigiéndole, oh Dios, para él hablar a tu pueblo. Bendícele, ayúdale, mi Dios, toma control de todo lo que él trae, mi Dios, y sea usted que conoce cada necesidad, hablando de acuerdo a la necesidad de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios es bueno. Siempre es bueno Dios. Y hoy una vez más estamos aquí queriendo inquirir en su ley, conocerle cada día más, y por eso le invito a que una vez más elevemos una oración a Dios pidiendo su dirección para este tiempo. Padre amado, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque, como lo decía, tú, Señor, has sido bueno con nosotros, Señor. Has sido bueno, Señor. Eres bueno y seguirás siendo bueno. Por eso, Padre, gracias por tu buena voluntad, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de mi mente, de mis labios, de mi boca, Señor. Pero también, Señor, tomando el control del corazón, Señor, y los oídos de las personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Gracias, Padre, por lo que me has permitido ver en tu palabra, Señor. Gracias por lo que me has enseñado, Señor. Permíteme, Señor,
ser un instrumento para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Queridos hermanos, en esta noche les invito a abrir su Biblia en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Vamos a estar meditando en un pasaje de pronto muy conocido por algunos, de pronto no tan conocido por otros, pero que en el cual el Señor nos habla y nos enseña. El libro de Lucas, capítulo 19, y tiene como título esta meditación, El Salvador y Zaqueo. Ese es el título de la meditación en esta noche. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 10 de Lucas 19. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios bendiga su palabra. El Salvador y Zaqueo. Bueno, aquí en la mayoría de la parte del relato nos habla de un personaje. Y ese personaje, el personaje, digamos de una manera más notorio, es Zaqueo, ¿cierto? Pero, ¿quién era este Zaqueo? Bueno, el versículo 1 y el versículo 2 nos hablan acerca de este personaje y cuál era su condición. Tanto nos describe una condición física como también nos describe una posición social de este Zaqueo. Dice el versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo estaba interesado, jefe de los publicanos y rico, procuraba verle. Y aquí hay algo muy interesante porque nos dice que él era publicano. Y bueno, para los que no saben, los publicanos eran literalmente cobradores de impuestos, ¿sí? Eran personas del pueblo judío que cobraban el impuesto a sus conciudadanos en favor del Imperio Romano, que eran las personas que estaban controlando esa parte o esa ciudad o ese territorio en ese momento. Y estas personas que cobraban los impuestos, es decir, que se hacían amigos o parte del imperio, ¿sí? De alguna manera aún en contra de su propio pueblo. Y por esta razón eran principalmente odiados, eran principalmente menospreciados
eran juzgados y, como dice ahí la Biblia, eran considerados como pecadores a causa no solamente de la posición que tenía de hacerse de alguna manera amigo o amistad con el Imperio Romano, sino que también ellos practicaban la usura en contra de sus conciudadanos. Eran personas principalmente ávaras, es decir, que buscaban su propio beneficio. Se aprovechaban de la posición que tenían para sacar un beneficio económico a las personas que le cobraban los impuestos. Y por esa razón es que eran menospreciados y despreciados, mayormente despreciados por el pueblo. Y por esa razón no es normal que diga que era rico, de acuerdo a la práctica que tenían ellos. Eran usureros y ávaros. Entonces, este personaje principal nos habla de eso, que era una persona publicana, ese era su cargo, que esa era su labor, pero nos dice algo muy interesante, y es un título que tiene ahí. Era jefe. O sea, no era un publicano normal. No era solamente la persona que iba y cobraba. Era el jefe. Y por lo tanto, era la persona que daba las órdenes para cobrarle más impuestos a sus conciudadanos. Y por eso, digámoslo así, con mayor razón, la gente lo despreciaba. Quiero que se lleve en su mente y en su corazón que aún el mayor pecador tiene esperanza de salvación en Cristo. Y vamos a ver cómo este pecador, Zaqueo, que según la conducta que le he descrito ahora, aún de su condición, su situación y su estado, porque estaba sin Cristo, estaba perdido, el Señor se encuentra con él. Y vamos a ver qué acontece con este Zaqueo. Por eso, como primer punto, vamos a ver que este Zaqueo va a tener unos obstáculos para poder llegar al Salvador. Y vamos a estar meditando en los versículos 3 y 4, que nos dice: Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Aquí nos describe por lo menos dos cualidades o dos situaciones, dos obstáculos que tiene este Zaqueo con su deseo de conocer a Jesús. Y es, primeramente, que hay una multitud que le impide llegar hasta Jesús. Y dos, que él era de condición pequeño de estatura, era bajito, nosotros diríamos acá, era enano. Y esas dos condiciones o dos situaciones no le permitían fácilmente llegar a Jesús. Y miren, esta multitud muchas veces es representada por personas cuando alguien quiere conocer al Señor, acercarse a Jesús, aún ir a la iglesia, muchas personas se oponen a que esa persona se acerque a los caminos de Dios. ¿No le ha pasado a usted? ¿Será que cuando usted se acercó al Señor no hubo nadie que dijo: ¿tú qué vas a andar en eso? Hombre, eso es mentira. ¿Tú qué vas a estar yendo a la iglesia? Vamos para la fiesta. Muchas personas van a hacer eso. Y se van a presentar como un obstáculo para que nos acerquemos a Jesús, para que una persona conozca al Señor. Y muchas veces aún en la parte externa de las personas que están alrededor de aquellas personas que quieren conocer al Señor, muchas veces aún nuestras propias incapacidades, nuestras propias limitaciones, ya sean de manera, ahí dice unas limitaciones físicas, que era pequeño de estatura en el caso de Zaqueo, pero muchas veces nuestras condiciones aún mentales, nuestras condiciones sociales, muchas veces también se muestran como un tropiezo, como una excusa muchas veces para que nos acerquemos realmente a Dios. Y miren
lo vemos también en el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, con Moisés, que el Señor quería usarlo, quería que lo conociera, que le quería usarlo para su gloria, y muchas veces ponemos esas excusas para no hacer lo que a Dios le agrada, para no encontrarnos con Jesús y obedecerle a Jesús, al Señor. Entonces vemos aquí que este Zaqueo tuvo esos obstáculos, las multitudes y sus propias limitaciones que le impedían de alguna manera, digámoslo así, tangibles, de acercarse con facilidad al Señor. Pero vemos también que a pesar de esas limitaciones o esos obstáculos que tenían ahí, dice ahí que la Biblia que él salió corriendo. Y eso es muy interesante, porque ahí también nos denota cuál realmente era el interés de este Zaqueo de conocer al Señor. Que se daba prisa. Ya, no es que, yo quiero conocer al Señor, pero voy a ver si de pronto llego allá para ver si de pronto lo alcanzo a ver. Voy a ver si de pronto alguien me lleva a ver si alguien me alza aquí para ver si de pronto lo llego a ver. Sino que ahí también la Biblia nos denota que hay un interés genuino de Zaqueo en conocer al Señor porque se da prisa. O sea, él se apresura a querer encontrarse con el Señor. Entonces, dice la Biblia que él se subió a un árbol. Ahí nos describe que era un árbol llamado sicómoro, que era un árbol bastante alto, pero más que todo, sobre todo, ancho en sus ramas, es bastante de ramas. Pero aquí también vemos algo muy, muy interesante, y es que recordemos quién era él. ¿Era qué? ¿Quién era él? El jefe de los publicanos. Y también era pequeño de estatura. Pero a pesar de eso, él decidió que subirse al árbol. O sea, pongámonos en contexto. Porque no es que de pronto una persona ahí del común, si no está el árbol, que está subiendo el árbol. ¿Quién va a decir a alguien? Nada, nadie dice nada. Pero que era el jefe subiéndose a un árbol, como cualquiera diría, el jefe subiéndose a un árbol. O sea, de acuerdo a su condición social, eso no estaba bien visto, ¿o no? A su condición social eso no estaba bien visto. Que una persona del común que lo haga, bueno, pero una persona rica, si está subiendo a un árbol, eso no se ve bien. Pero a pesar de de lo que pudieran hablar o decir la gente, de que lo que estaba haciendo, él lo hizo. Y venció también ese obstáculo del qué dirán. Porque yo esté haciendo esto. Y vamos también a ver, ahora vamos a ver también en los siguientes versículos la respuesta de Dios a esos obstáculos que él tenía. Uno, bueno, ahí hay un árbol. Ahí está la provisión, es decir, la Biblia nos enseña que cuando hay una tentación, el Señor también nos da la salida. Y miren cómo ahí encontró la solución al problema que tenía él, de su estatura, subiendo hasta el árbol, ¿cierto? Pero no solamente esto es la respuesta de Dios, sino que leemos en el versículo 3 y 4, el versículo 5 y 6, que dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozosamente, gozoso. ¿Sí? Y ahí vemos algo muy interesante en el versículo 5, y es que el Señor, conociendo la situación de Zaqueo, conociendo quién era él, porque le llamó por su nombre. Es decir, el Señor le conocía. El Señor nos conoce a todos. Y como él, conociendo no solamente el nombre de Zaqueo, no solamente la vida de Zaqueo, no solamente la situación de Zaqueo, sino que conociendo el estado de pecado en que se encontraba Zaqueo, Dios le llama y le dice, ven, bájate a prisa, desciende. En otras palabras, le estaba haciendo un llamado a que se encontrara con él, un llamado a la reconciliación. ¿Por qué? Porque este Zaqueo estaba lejos de Dios. ¿Por qué?
¿Cómo sabemos eso? Por la vida que llevaba. Estaba lejos de Dios. Pero el Señor, ¿qué hace? Le llama. Entonces el Señor llama a la reconciliación, diciéndole, ven y desciende. Pero no solamente eso, sino que también le dice, es necesario que yo pose en tu casa. En otras palabras, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero que tú me conozcas. Quiero darme a conocer a ti. Eso simboliza esa expresión de que yo quiero descender a tu casa, quiero posar en tu casa. Y la misma que tiene con relación el Apocalipsis, cuando dice de que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno ¿qué? Oye mi voz. ¿Y qué hace? Y abre la puerta. Yo entraré a él y cenaré con él, hablando de la comunión que el Señor quiere tener con cada uno de las personas que le conocen, que creen en él. Entonces vemos ahí cómo el Señor responde a la ¿cómo lo diría? A la disposición de Zaqueo en querer conocerle, llamándole e invitándole a que lo lleve a su casa, a que tenga una relación más cercana con él. Porque simplemente el Señor podía pasar y listo, y no pasa nada. Pero el Señor dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario. Entonces vemos ahí que el Señor desea también darse a conocer a Zaqueo. Es necesario. Y leamos un momento en Lucas capítulo 15, versículos 7 y 10, que también nos habla acerca de estos encuentros que el Señor tiene con los pecadores, específicamente con los publicanos. Específicamente el versículo 7 y 10, perdón. Dice voy a leer el versículo 1 para que entremos un poquito en contexto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come, que es lo mismo que dice acá en Lucas. Los mismos fariseos que estaban hablando ya, acá también había otro tipo de personas que también decía lo mismo, que consideraba a estas personas, lo despreciaban y lo llamaban pecadores. Pero el versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el versículo 10 dice, así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En otras palabras, aquí vemos el propósito, el deseo de Dios de encontrarse con los pecadores. ¿Para qué? Para salvarle. El Señor desea, el Señor anhela, el Señor quiere salvar a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos nosotros. Entonces, damos gracias a Dios por venir a querer encontrarse con nosotros. Cada uno de los que están aquí, yo creo que ha tenido una experiencia con Dios. Que en nuestra condición de pecado, el Señor se ha acercado a nosotros. Dice ese Romano, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que no murió por unos buenos, murió por unos pecadores, que somos todos nosotros. Y aquí vemos representado en la vida de Zaqueo esa situación, que el Señor se acerca al pecador, porque el Señor quiere salvar al pecador. Entonces vemos el versículo 7 y 8, esa situación de que el Señor se acerca al pecador, se acerca a Zaqueo. En el segundo punto vamos a estar viendo el efecto del Salvador en Zaqueo, o el resultado, o la consecuencia de Zaqueo estar con el Señor, como quiera llamarle. Dice el versículo 7, el 6, también, que dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, lo que le comentaba ahorita. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Miren aquí cómo primeramente el hecho de que el Señor recibe a Zaqueo produce en Zaqueo primeramente un gozo. Lo dice ahí, porque dice baja gozosamente. Y ahí vemos que ese gozo es producido por la aceptación del Señor a querer encontrarse con el pecador, en este caso con él, porque él también sabía quién era y todo lo que había hecho. Y no solamente eso, sino que una vez, ahí no, la Biblia no describe cuánto tiempo aconteció después de que Zaqueo se bajó del árbol y fueron hasta su casa. Ahí no, la Biblia no relata cuánto tiempo pasó, pero tuvo que haber pasado algún momento y tuvieron que haber conversado algo de que la Biblia nos describe en el versículo 8 que Zaqueo se levantó. Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, yo se lo voy a devolver 4 veces. Pero miren eso, la mitad, mis bienes se los voy a dar a los pobres. Y uno diría, bueno, él es rico, ¿cierto? Él es rico, bueno. Y uno dirá, se los voy a dar a los pobres. ¿Y él por qué va a hacer eso? ¿Él por qué va a devolver lo que tiene o va a dar la mitad de lo que tiene a los pobres? Recordemos atrás cuando el Señor se encuentra con el hombre, con el joven rico. ¿Recuerda que le dice, vende todo lo que tiene, dáselo y dáselo a los pobres? ¿Y qué hizo él? Se entristeció. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas y amaba lo que tenía. Pero ¿qué pasa acá con Zaqueo? Cuando se encuentra con el Señor, él dice, Señor, lo que yo tengo, que yo sé que lo ha tenido mal, habido, yo lo voy a dar a los pobres. En otras palabras, voy a devolver lo que he robado. Está diciendo que ha tomado algo que no le correspondía. Porque si lo hubiese agarrado normalmente, o decir, lo hubiese agarrado lícitamente, no necesariamente tenía que haber devuelto eso. De pronto yo ayudo acá. Pero la primera reacción es devolver o entregar. ¿Por qué? Porque anteriormente había retenido lo que no era de él. Entonces, ahí vemos primero el primer efecto, gozo por aceptación, pero también vemos el reconocimiento del pecado, es decir, reconociendo que es un ladrón. Y tercero, vemos también ahí mismo que él quiere hacer justicia, él quiere hacer lo justo, él quiere hacer lo correcto. ¿Cómo? Devolviendo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos. ¿Para qué? Para que tenga con qué compartir al que tiene necesidad. Entonces mira que el que robaba, ahora en vez de quitar, da, entrega, comparte. Y eso es lo que está aconteciendo aquí. Él dice, voy a devolver a los pobres, porque tanta gente que ha robado que no sé ni a quién le debo, a quién le he robado, voy a hacerlo a los pobres. Y a la persona que me venga a decir que yo le he robado, yo se lo voy a devolver 4 veces lo que he robado. Ahí vemos que el verdadero arrepentimiento produce primero reconocer el pecado, pero también querer resarcir el pecado, resarcir el daño realizado o hecho a las personas que hemos ofendido en nuestro pecado. Ese efecto es producido solamente cuando tenemos un encuentro verdadero y real con el Señor. Y por último, porque me estoy alargando bastante, vemos el tercer punto, es el plan del Salvador para Zaqueo. Y vamos a estar meditando en los últimos versículos 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí hay algo muy interesante, porque dice, hoy ha venido la salvación a su casa, y está refiriéndose a él mismo, porque él es la salvación. Cristo es la salvación.
Cristo es el Salvador y es el que emite la salvación. Entonces, nos está diciendo, hoy ha venido a la casa, hoy yo estoy aquí para salvar, en otras palabras. ¿Para salvar a quién? Bueno, para salvar a Zaqueo, pero no solamente a Zaqueo, porque dice ahí, hoy ha venido la salvación, ¿a dónde? A su casa. No solamente se está refiriendo a Zaqueo, sino a todos los que en él estaban con él ahí, porque el Señor le iba a hablar, a compartir acerca de su plan para salvarlos a todos. Ese era el propósito, esa era la necesidad que él tenía de ir a la casa de Zaqueo a posarse, a salvar a Zaqueo, pero también a su familia, usando primeramente al cabeza del hogar, a Zaqueo. Y ahí se vio manifiesto para todos el efecto de lo que produce el encontrarse con el Señor, porque todos dijeron, se paró de una vez, yo me río porque él solito se paró, Señor, si yo, ¿quién le dijo a él que se parara? Nadie, su mismo corazón, el mismo pecado le obligó a una vez querer resarcir el daño realizado. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí automáticamente tengo que hacer algo, no estoy bien. Y él quiso enmendar, primero reconocer su pecado, pero también enmendar. Y aquí vemos maravillosamente el plan de Dios para salvar a Zaqueo y a su casa. Y vemos que cómo Dios es tan grande, de que dice el versículo 10 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí vemos cómo vemos que todo primeramente se origina en Dios. Es decir, que este deseo de Zaqueo, de querer conocerle, ese no se produjo en Zaqueo en sí. Dios fue el que puso ese querer de buscar. Porque el que primero buscó fue Dios. Así como dice también el amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Aquí primero fue el Señor el que empezó a buscar a Zaqueo, obrando su corazón por medio del Espíritu Santo, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí vemos acá reflejado acá el plan ya, digamos así, sin velo, descubierto total. Es que yo vine a salvarte. En otras palabras, yo vine a salvarte. ¿Por qué? Porque tú estabas perdido y tú necesitabas salvación. Entonces con esto podemos ver entonces que Dios quiere salvar al pecador, que Dios quiere encontrarse con el pecador, con la persona que no conoce al Señor. Dios quiere darse a conocer. Y bueno, antes de concluir, quiero comentar algo interesante, porque recordemos que en el principio nos dijo que Zaqueo era un hombre rico, ¿recuerdan? Y también el versículo anterior, el capítulo anterior, el versículo 18, cuando el Señor está hablando con el joven rico, cuando le habla a sus discípulos, le dice que difícilmente un rico, ¿qué? ¿Alguien recuerda? Entrará al reino de los cielos. Difícilmente. Y alguien dirá, oye, pero este era rico y aquí está dando salvación. Pero cuando el Señor habla ya de rico, no se está refiriendo en sí que el problema era la riqueza, sino que se refería, como dice Lucas 18, 24 y 25 y Marcos 10, 23 y 25, de que eran las personas que ponen su confianza en las riquezas. Ahí es que está el problema. No en ser rico, o porque si a alguna persona Dios le ha permitido tener bastante, gloria a Dios. Dios le ha permitido administrar ciertos recursos, pero también para que sea bendición para otros. Aquí vemos el reflejo del nuevo Zaqueo, que ahora quiere bendecir la vida de los demás. ¿Sí? Entonces, porque de pronto alguien lo que está escuchando puede pensar eso, puede confundirse, pero realmente cuando el Señor habla de que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos, porque el rico tiende a poner su confianza en sus riquezas, en las cosas que posee. Pero realmente lo que el Señor quiere es que pongamos nuestra confianza en Él, porque solamente en Él hay salvación. Y solamente en Él encontramos la vida eterna. Entonces, no está en contradicción este pasaje con lo que el Señor dijo allá en aquellos versículos. Entonces, queridos hermanos, Cristo quiere salvar. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que lean un momentico Jeremías 29:13.
Un versículo muy, muy conocido. Jeremías 29:13. Si alguno lo tiene, lo puede leer, por favor. Bueno, aquí lo tengo ya. 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí nos está diciendo algo muy interesante, que el que quiere buscar, que quiere hallar, el que quiere encontrarse con el Señor, le halla. Hay un dicho popular que dice que el que me busca me encuentra. No me busque porque me encuentra. Bueno, el Señor dice, búsqueme porque me va a encontrar. Entonces el Señor quiere ser encontrado, quiere ser hallado, pero sabemos que Él inicialmente Él es el primero que busca. Y el Señor quiere mostrarse, darse a conocer su amor al ser humano. Quiere enseñarle que no importando su condición, su situación, sus circunstancias, su pecado, en Cristo puede encontrar perdón, reconciliación y salvación. En Cristo encontramos perdón, reconciliación y salvación. Además de eso, podemos también, en estos pasajes hemos visto también que el pecador que realmente, que genuinamente quiere conocer al Señor, le halla. ¿Por qué? Porque el Señor dice también allá en Mateo que el que busca, encontrará. El que toca la puerta, se le abrirá. Entonces, pero también de eso, además en Filipenses 2:13, dice que el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y a cuál querer y a cuál hacer me refiero yo? Bueno, primeramente el querer de buscar al Señor. El querer de buscar al Señor lo pone Dios. El querer de arrepentirse también lo pone el Señor. Y el hacer de buscar reconocer nuestro pecado delante de Dios y pedir perdón también proviene de Dios. Es decir, que toda la obra la realiza realmente Dios en nuestra vida. Así como la hizo en Zaqueo, también las hace en nosotros, no solamente para el que no le conoce, sino también para el creyente. Dios pone el querer de que cada día nosotros querramos, anhelemos buscar su presencia cada día, encontrarnos con Él, así como Zaqueo, que cuando el Señor le dijo, ven, que yo quiero estar contigo, quiero encontrarnos, quiero posar en tu casa, también nosotros nos apresuremos y que nuestro corazón se llene de alegría al cumplir ese propósito de encontrarnos con el Señor y que cada día nos deleitemos en su presencia. Pero no solamente eso, sino que también no solamente tengamos el querer, sino también el hacer, con referente al hacer su voluntad, al cumplir sus mandamientos, al querer vivir una vida santa, justa, agradable delante de Él. Y realmente ese es el llamado, hermanos, a que nosotros como creyentes anhelemos cada día encontrarnos con el Señor, anhelemos cada día conocerle más, así como Zaqueo quería conocer al Señor, que nosotros cada día podamos tener ese deseo sincero, genuino en nuestro corazón, de querer buscarle, anhelar su presencia y cada día conocerle más, amarle más y obedecerle más. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Damos gracias, Señor. Así, hermanos, vamos a estar orando por las ofrendas. Oremos al Señor, soberano Dios y Padre de la gloria en este momento. Mira, mis hermanos que han traído de lo que tú le has provisto, mi Dios amado, para contribuir en tu obra. Bendíceles de gran manera. Bendice y multiplica, mi Dios, a 100 por 1. Y sea usted glorificándose de una manera en sus vidas y en su hogar,
para bendición en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y como sabemos, hemos venido orando por la iglesia, estamos orando por la familia, por salvación, estamos orando por la sanidad y estamos orando por los gobiernos. En este día lo hicimos de una manera diferente, primero la oración y luego la predicación, y eso es bajo la dirección del Espíritu Santo, amén, que conoce nuestras vidas, y le damos gracias a Dios por eso, porque Él hace cosas grandes y que a veces nosotros no entendemos, pero es su voluntad maravillosa. Así les invito a estar de pie, hermanos. Allí donde usted va a orar por su hermano que está más cercano a usted. Porque la palabra de Dios dice orando los unos por los otros, amén. Usted va a orar por ese hermano que tiene más cerca. Y va a decirle, Señor, que le bendiga, si quiere acercarse a Él y siente su corazón acercarse, bien pueda, hermano. Y aquí estamos orando los unos por los otros para que el Señor se glorifique. Y de la misma manera, si le llega algún hermano de la iglesia a su mente en este momento, ore por ese hermano para que Dios le bendiga y toque su vida y su corazón. Y de esa manera, hermano, también nos vamos despidiendo de este servicio. Usted ora por su hermano, por el que llegó a su mente, si es un hermano de la iglesia, que usted sabe que está en dificultades, que usted le ama mucho y tiene... Entonces, ore por esa persona que el Señor está colocando allí. Y yo sé que vamos a ver respuestas de Dios maravillosas y testimonio de la gloria y de la grandeza del Señor. Amado Dios y Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque eres grande, porque eres maravilloso. Gracias por este día, mi Dios amado, porque eres tú el que pones el hacer como el querer y te glorificas en nuestras vidas y nos diriges conforme a tu voluntad maravillosa. Gracias por este servicio, por esta actividad, mi Dios. Gracias por tu presencia a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que como dice tu palabra es como ríos de agua viva que corre por nuestro ser, es como aceite fresco, oh, como olor fragante, mi Dios, delante de tu presencia. Asimismo oramos, mi Dios, por todos nuestros hermanos de la congregación, mi Dios, de la Iglesia Bautista del Buen Pastor. Señor, tú les conoces a cada uno, conoces su vida y sus corazones. Señor, oramos para que ellos sientan pasión por este servicio de oración, Señor, porque sientan, mi Dios, venir a tu casa de oración, a clamar, a interceder, a orar delante de tu presencia, como lo hacen también en sus hogares, Señor amado. Pero como lo dice tu palabra, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así queremos ver a nuestros hermanos en el culto de oración, Señor. Bendice, mi Dios amado, a todos los presentes. Bendice, mi Dios, de una manera especial y glorifícate en el deseo de su corazón, mi Dios, obrando para salvación, para bendición y para testimonio de tu gloria. Señor, bendice a nuestra hermana Daisy que viene de viaje. Señor, guárdale en ese camino. Sea usted tomando control de ese vehículo, de esa vía por donde ella viene, Señor, y obrando de bendición. Mi Dios, gracias porque le permitiste llegar con su hija a Bogotá a pesar de la turbulencia, a pesar, mi Dios, de los contrapiés que tuvieron en el aire, pero usted metió su mano poderosa y pudieron llegar en bendición a ese lugar. Y de la misma manera te pedimos, Señor, que ella pueda regresar a su hogar en bendición, Señor. Gracias te damos en esta noche. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.